Bien, entonces, decíamos que farmacodinámica estudia la forma dinámica en que interactúan los fármacos con otras moléculas del organismo, su mecanismo de acción sobre los receptores y las células de los organismos vivos, obviamente con las respuestas propias de cada uno de los organismos. A la vez de la acción, se puede complementar, ya que la acción no la vemos, es un acto bioquímico, es un acto biofísico, no la vemos. Lo que sí nosotros vemos es el efecto farmacológico, como vamos a ir viendo en las conceptualizaciones. Este efecto farmacológico se manifiesta por cambios físico-químicos, bioquímicos y demostrados en nuestro organismo a través de cambios o acciones biofisiológicas a nivel de nuestro organismo. En resumen, si podríamos hacer una especie de concepto corto en el sentido de con algunas pequeñas palabras poder decir todo el conjunto, en resumen, es el fármaco lo que le hace al organismo. Habíamos visto que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, mientras que farmacodinamia es lo que el fármaco le hace a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y para esto se utilizan los aspectos y las técnicas experimentales de la biología celular, de la biología molecular, de la genética, de la fisiología, de la bioquímica, la microbiología, la inmunología, la patología y algunas otras nuevas ramas que existen dentro de la llamada farmacología. Creo que es muy importante el que entiendan por qué la farmacología es una materia complicada, es una parte muy difícil del entendimiento, porque tiene que hacer conjunción de todas estas estructuras, de todo. Si tenemos que poner anatomía, también podríamos poner anatomía. Si tenemos que poner semiología, también, porque tendríamos que verlo. Y así, tendríamos que ver todas y cada una de las partes de la medicina está relacionada, está involucrada en el momento en que nosotros hacemos utilización de un fármaco. Para que se produzca la acción farmacológica, para que nosotros podamos tener la posibilidad de visualizar un efecto farmacológico, tenemos que entender el concepto de receptor. El receptor es el componente de una célula u organismo. Generalmente es una macromolécula que al interactuar con un fármaco se inicia una cadena de fenómenos, ya hemos dicho bioquímicos y físicos, que originan acciones. A este momento de la ocupación de un lugarcito que se llama receptor, en ese momento se va a producir una acción farmacológica y van a ser visualizados a través de los efectos fisiológicos que son posibles, obviamente, de observarse. La base molecular del receptor ha permitido su aislamiento, su caracterización, y gracias a esto hoy ya no se hace necesariamente que vas a una selva y empiezas a ver diferentes plantitas, diferentes microorganismos, diferentes organismos, diferentes seres, y vas viendo de cómo se defienden, qué es lo que pasa con ellos, cómo se interactúa con ese medio ambiente. Y de esa manera se sabe pues que la corteza de la quina nos va a dar la quinina. Se sabe que la aspirina va a salir también de una de otra plantita. Lo mismo que el boldo va a producir, lo mismo que el locoto y así sucesivamente. Hoy no. Hoy se sabe la característica del receptor y se le fabrica el medicamento, ya sea para anular los efectos de la sustancia o estimular los efectos de esa sustancia. Por lo tanto, veremos que lo que hoy se hace es caracterizar el receptor y ese receptor visto en tridimensión, le fabricas la sustancia que va a entrar como lo que entra una llave a una cerradura exactamente
a el lugar y va a abrirla o va a cerrarla o simplemente no le va a producir efecto, pero va a estar colocada adentro sin producir la acción farmacológica y por lo tanto la parte visual que será el efecto. Y hoy son molecularmente diseñados los fármacos en su mayoría. Todos los nuevos son fármacos diseñados en su mayoría. Los receptores pueden ser proteínas reguladoras, proteínas de transporte, estructurales y en general también pueden ser las enzimas. El trabajo farmacológico en muchos grupos farmacológicos está realizado a través de enzimas. Cuando hablamos de que se ha terminado la acción, el fin de acción, es cuando un medicamento deja de producir su acción farmacológica. Y esto puede deberse a que ha habido una biotransformación, quiere decir, han habido elementos metabólicos que han agarrado y han cambiado la estructura química, y al cambiar la estructura química ya no puede ingresar, ya no puede ocupar, no puede estar en presencia del receptor de el fármaco en presencia de su ocupación de un receptor. O también puede ser que se haya eliminado del organismo al eliminarse, que tiene que ver con la concentración de receptores ocupados, al eliminarse, al excretarse, salirse de nuestro organismo, obviamente termina la acción farmacológica. Y volvemos a repetir un concepto: aún terminada la acción farmacológica, no necesariamente el efecto que produce el fármaco habrá terminado. Puede durar por tiempo y algunas veces hasta tiempo indefinido, produciendo los efectos tóxicos. ¿Qué diferencia existe otra vez reverberando en la acción farmacológica y el efecto farmacológico? La acción farmacológica es el resultado del acoplamiento, quiere decir, van y se tocan entre ellos, se colocan en una situación, en una circunstancia de estar juntos en cierta forma, que están uno pegado al otro, y en este momento que se ha producido el acoplamiento, por ejemplo, ¿cuándo sería el acoplamiento? Gráficamente hablando, cuando el automóvil ingresa a su garaje, estamos hablando de que se estaría acoplando. Y en el momento que un fármaco ingresa al receptor, se produce la interacción molecular. Y esta la produce el fármaco y el receptor, interactúan entre ellos, y esta puede ser de estimulación, quiere decir, hacemos que el receptor produzca sus acciones, de depresión, quiere decir, no va a producir el total de sus acciones, de inhibición, quiere decir, no va a permitir que ninguna otra sustancia o fármaco ingrese, ya que otras sustancias, como son nuestras propias hormonas, por ejemplo, ocupen el receptor y por lo tanto inhibe. O se puede reemplazar uno por una forma, de otro por otra forma, y esto le da sus características especiales a la interacción. A todo este proceso en el cual uno ingresa, se acopla con el otro y se interactúa, a todo este proceso se lo llama también biofase. El efecto farmacológico, por lo tanto, son una serie de eventos o modificaciones biofisiológicas, generalmente visibles, o si no las podemos ver, las podemos visualizar en forma directa, no las podemos ver, las podemos visualizar a través de aparatos. Por ejemplo, lo que sucede cuando una agujita del electrocardiograma nos hace el trazo de nuestro funcionamiento eléctrico del corazón. Entonces, el efecto puede ser lo que vemos: estabas tosiendo, dejas de toser, efecto. Pero también podemos ver a través de equipos electromecánicos, podemos ver, o también electrofisiológicos o electrobioquímicos, podemos ver los cambios que suceden, por ejemplo, con el nivel de la glucosa en la parte química. Y estos son visibles. Y obviamente cualquier acción farmacológica
produce una consecuencia, y esta consecuencia es la estimulación, depresión, inhibición o reemplazo de las acciones que se veían a nivel de nuestro organismo. ¿Cuáles son los dos mecanismos de la acción farmacológica? Hay mecanismos llamados específicos y mecanismos llamados no específicos. La acción farmacológica específica está producida cuando el fármaco ocupa un receptor y estos, el receptor y el fármaco, interaccionan gracias a la afinidad que tienen, lo cual vamos a, en este capítulo, ver su concepto, a la selectividad, a la eficacia, a la potencia que tiene y a la sensibilidad. Estos son 5 conceptos fundamentales para poder entender la acción farmacológica específica y por lo tanto producen acciones farmacológicas que son muy características. Por ejemplo, los alfa estimulantes agarran y ocupan los receptores alfa, por ejemplo, de los vasos sanguíneos y producen la acción típica de contraerlos. Y por lo tanto el resultado será que nosotros veamos la vasoconstricción. Si había un territorio que estaba enrojecido por la vasodilatación, le doy un vasoconstrictor como un estimulante alfa y por lo tanto deja de haber esa característica del enrojecimiento y más bien se coloca mucho más blanquecino o pierde el color. Al revés, los beta bloqueadores en general, dependiendo del lugar, si es los vasos del riñón, los vasos del hígado, los vasos en el corazón, los vasos en la parte de la piel, van cambiando obviamente en el número de receptores que tengan y lo veremos en un capítulo posterior. Y los beta bloqueadores, al bloquear el efecto beta, van a producir disminución, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca y así sucesivamente. Hablamos de no específicos, las acciones farmacológicas que no están producidas por la interacción del fármaco con el receptor. Por ejemplo, si no existe interacción química o fisiológica, entonces quiere decir que no se ha ocupado un receptor, sino lo que se está haciendo es que entre las sustancias van a producir efectos, por ejemplo, contrarios dentro de nuestro organismo, o van a producir efectos que tienen que ver, que van a interactuar con las sustancias de nuestro organismo. El ejemplo más típico es los antiácidos. Si yo estoy con dolor a nivel abdominal, tipo urente, y tengo la presencia de una úlcera, y el ácido de mi estómago es el que está haciendo que yo sienta esa molestia, ese dolor, entonces le doy un antiácido. No es que está ocupando un receptor, está destruyendo mi ácido clorhídrico, se está juntando con él y está produciendo una sal diferente. Y por lo tanto, a eso le llamamos una interacción. Y esta interacción no es de ocupación del receptor, sino simplemente de mediación química o de interacción fisiológica. Por un lado, puedo tomar una sustancia que disminuya mi atención y otra sustancia que aumente mi atención. El caso típico del alcohol y el café. ¿Cuáles son las bases moleculares de los receptores y de las sustancias también llamadas receptivas? Porque hay una sustancia que puede ser receptiva, interactúan las sustancias, y otras que sea la ocupación de un receptor. ¿Y cuáles son estas bases moleculares? Al haberse demostrado que los receptores son en general macromoléculas, que se han logrado aislar y clasificar. Hoy día existen cientos de conocimientos y faltan miles más de conocer para su, obviamente, utilización farmacológica. Se aíslan y se clasifican. Por ejemplo, ya hemos dicho los alfa, los beta receptores, los gamma, los mu, los lambda, muchísimos receptores identificados y además con subtipos de toda forma.
receptores lambda 1, lambda 2, beta 1, beta 2, beta 3, los gamma y así sucesivamente. Estas bases moleculares nos permiten a nosotros entender cuál es la acción farmacológica y nos permite diseñar un fármaco de acuerdo a su estructura molecular del receptor y a la necesidad terapéutica que yo tengo. Está con taquicardia y quiero producirle disminución de la frecuencia cardíaca. Le tengo que dar una sustancia que bloquee al receptor que produce la taquicardia. En ese momento yo estoy haciendo una necesidad terapéutica y por lo tanto voy y lo bloqueo. Pero si tiene taquicardia y le doy un estimulante de la frecuencia cardíaca, probablemente lo mate al paciente. Pequeñas modificaciones en la estructura química o la configuración que tiene un fármaco pueden alterar sustancialmente la farmacocinética y la farmacodinámica. Por lo tanto, pueden disminuir su absorción, aumentar su absorción, unirse a las proteínas plasmáticas en mayor porcentaje o en menor porcentaje y producir acciones farmacológicas, una farmacodinámica de antagonismo o podría ser una acción farmacológica de agonismo, haciendo de esta forma acciones farmacológicas, efectos que son los visibles, totalmente diferentes, contrapuestos y en otro caso complementarios. También existen sustancias llamadas receptivas y receptores, obviamente que son las llamadas macromoléculas. Cuando son macromoléculas que tienen una estructura química específica y que interactúan con diferentes sustancias químicas, ya sean estas endógenas, quiere decir están dentro de nuestro organismo, o exógenas, por ejemplo, la comida es una sustancia exógena, endógena las hormonas que produzco. Se producen fenómenos bioquímicos específicos. Estos fenómenos bioquímicos específicos pueden ser de estimulación, pueden ser de depresión o de inhibición de las acciones fisiológicas. Les recuerdo a los estudiantes que las preguntas se hacen y se responden al final del capítulo de farmacodinámica. Tenemos un tiempo específico para eso. Si habría asistido a la clase de farmacocinética, hubiéramos visto que dejamos 15 a 20 minutos para que hagan las preguntas y lamentablemente no hubo más que una pregunta y así perdimos el tiempo. Por eso solo se hace al final. Existen 4 clases de receptores farmacológicos. Estos receptores pueden llamarse proteínas reguladoras, proteínas transportadoras, proteínas estructurales y también pueden ser las llamadas enzimas que ya hemos visto en anterior acápite. La distribución en el organismo de diferentes tipos de receptores y distintas formas de receptores está determinada genéticamente. Y hoy día la genética entra en la farmacología en una forma como antes la bioquímica molecular ha sido el boom de la farmacología. Hoy la llamada farmacogenómica está diciendo el nuevo boom de la farmacología. Es un capítulo que ya viene en nuestro texto de consulta en cualquier libro de farmacología, introducida desde hace algunos años, pero que lamentablemente por ahora no la llevamos adelante y es todo un capítulo hoy del libro de farmacología al terminar la parte de farmacología general, que es la farmacogenómica. Una persona genéticamente puede estar condicionada por su genética familiar a reaccionar de una forma totalmente diferente que lo que está la población en general. Para mí muy conocido, cuando mi padre, también médico, tomaba un fármaco que era para sedar, cualquiera de nosotros estaba totalmente sedado con esa sustancia y a él lo excitaba. Y cuando averiguamos, al abuelo le pasaba exactamente lo mismo y probablemente le pasa a alguno de los nietos, a alguno de los familiares, lo mismo que al otro.
porque es una carga genética que se va manifestando de acuerdo como la genética a la impresión mayor que tenga o a la modulación mayor que tenga. Por lo tanto, hoy se sabe que hay gente que reacciona muy bien ante ciertos fármacos antioncológicos y otra muy mal. Y ahora no solo se estudia cómo actúa, sino también qué composición genética tiene para esta acción farmacológica. Vemos también que diferentes enlaces químicos de los fármacos con el receptor van a condicionar diferentes formas de acción farmacológica. Por ejemplo, los enlaces covalentes son unos enlaces muy fuertes en su unión y por lo tanto la acción farmacológica no va a ser reversible, van a ser irreversibles. También existen enlaces llamados electrostáticos. Los electrostáticos varían desde la unión relativamente fuertes entre las moléculas por la carga iónica que tienen en forma permanente, llamados enlaces iónicos, hasta enlaces que son bastante más débiles, por ejemplo, los llamados enlaces hidrógeno, que se ven a nivel de los puentes que existen entre cada una de las moléculas y que conforman una sustancia dentro de nuestro organismo. Entonces, existen los electrostáticos fuertes y débiles de acuerdo a las características de los enlaces iónicos. Los enlaces electrostáticos son más débiles que los enlaces covalentes en cualquier momento de acción farmacológica. Los enlaces hidrófobos, aquellos que tienen alguna característica de relación con la parte hídrica de nuestro organismo que representa la mayor cantidad de nuestro organismo. El agua es nuestra mayor composición. Y en estos, los enlaces hidrófobos son extremadamente débiles, muy pequeños. Por lo tanto, su acción farmacológica no podrá ser de largo tiempo, sino si esta acción es muy débil, van a necesitar y requieren ajustes muy precisos a nivel del fármaco con el receptor para que ocurra la acción. Tiene que acoplarse muy bien, tiene que engranar muy bien para que exista la acción. Los que se unen, son unidos a receptores débiles, suelen ser más selectivos que aquellos que se unen a receptores de enlace muy fuerte, como por ejemplo los covalentes. Si se desea hoy, que es así como se trabaja, diseñar un fármaco de acción corta y altamente selectivo para un receptor en particular, deben evitarse las sustancias que tengan obviamente enlaces covalentes. Quiere decir, ningún farmacólogo va a ir a buscar sustancias con enlaces covalentes para realizar un efecto farmacológico que tenga una vida corta, porque él no se separará del receptor y por lo tanto tendrá un mayor tiempo, una mayor acción farmacológica. La selectividad de un fármaco implica la capacidad estructural que tiene el fármaco de unirse a un solo receptor. Un fármaco puede también unirse, ha sido fabricado para unirse a varios receptores, para producir varias acciones farmacológicas. Pero se habla de selectividad, la capacidad de unirse a un solo receptor. Cuando hablo de un solo receptor, no quiere decir que se une a un solo receptor, sino a un solo tipo de receptor. Por ejemplo, hay algunos que se unen a los receptores alfa, a la vez a los receptores beta, a la vez a los receptores mu, a la vez a los receptores a nivel sanguíneo y así sucesivamente. Hay esos que tienen muchas acciones, pero cuando ocupa solo los receptores alfa y solo los receptores alfa 1, hablamos que este fármaco es de altísima selectividad. Lamentablemente, un mismo fármaco generalmente puede ocupar varios tipos de receptores y por lo tanto puede producir diferentes efectos farmacológicos. A estos diferentes efectos farmacológicos yo tomo un antidiarreico y me acelera la función cardíaca.
En ese caso, lo que tengo es una menor selectividad y por lo tanto la frecuencia cardíaca, en este caso acelerada, es un efecto colateral. Estaba utilizándolo como antidiarreico y está produciendo frecuencia cardíaca elevada. Obviamente, ese fármaco que acabo de decir no existe, pero de todas maneras es posible que existan muchas sustancias que me puedan disminuir mi frecuencia a nivel del tubo digestivo y acelerar la frecuencia a nivel cardíaco. De hecho, sí existe. Cuanto mayor es la selectividad de un fármaco, es menor el número y variedad de sus efectos, como estamos expresando, y por lo tanto existen también menos efectos colaterales. Un fármaco de alta selectividad lo que va a tener como característica es la menor cantidad de efectos colaterales. La acción de los fármacos, obviamente, y ya lo hemos dicho, depende de su selectividad, pero esta selectividad depende de las características estructurales físico-químicas del fármaco que determinan la avidez, quiere decir, la rapidez con que van y ocupan el receptor, el gusto que tienen de ir y tener la ocupación del receptor, y por esto le llamamos avidez. Esta avidez determina también la acción farmacológica y la capacidad de tener una acción mucho mayor o mucho menor, porque es como cuando enamoras, ¿no es cierto? Si estás muy enamorado, pues vas rápidamente a tener todos los efectos de estar enamorado. Pero si te interesa un rábano, la persona no va a ver avidez y por lo tanto no importa aquello que pasara. Solo con modificar a veces la estructura molecular se pueden cambiar totalmente los efectos y se pueden hacer que sean visibles los efectos terapéuticos, pueden aparecer los efectos colaterales, que son los que acompañan, como vamos a ver en su concepto, y hoy ya pueden aparecer los efectos tóxicos. Estos tres tipos de efectos pueden estar juntos en general en los fármacos. Un fármaco puede producir efectos terapéuticos, colaterales y tóxicos a la vez. Y será un fármaco más utilizado terapéuticamente o menos utilizado terapéuticamente por sus efectos colaterales y tóxicos. Bien, pasamos a expresar el concepto de afinidad. La afinidad es la capacidad o la facilidad que tiene un fármaco de acuerdo a su estructura química siempre, para ocupar un receptor determinado. Y por lo tanto, el rato que lo ocupa, forma el complejo fármaco-receptor. Cuando lo ocupa y forma el complejo fármaco-receptor, le permite ocupar rápidamente y fácilmente. Por lo tanto, tendrá mayor facilidad y eso se llamará afinidad. Y cuando ocupa rápida y fácilmente un mayor número de receptores, tiene mayor afinidad. Y cuando una sustancia tiene mayor afinidad por un receptor, esta desplaza a la que tenía menor afinidad. Cuando enamoras con dos, tienes más afinidad con uno y al otro lo desplazas. Esa es lo que pasa normalmente también con los fármacos. El de menor afinidad o el de menor bolsillo o el de menor características de encanto está desplazado por aquel que tiene mayores características de encantamiento si hablamos de los seres humanos, en el sentido de amistad, en el sentido de relacionamiento. Entonces, es exactamente lo mismo que pasa con los fármacos. Unos tienen más afinidad, otros menos, y por lo tanto se relacionarán más rápido o más lentamente y más fácilmente con el receptor, teniendo, por lo tanto, mayor afinidad por el receptor de un tipo, pero puede tener afinidad mayor por el receptor alfa y afinidad menor por el receptor beta. A estos les llamamos fármacos de acción mixta, porque cada uno, el beta es estimulante en un caso, depresor en otro caso es el alfa estimulante y en otro caso depresor. Las combinaciones son increíbles y por lo tanto
se hace muy difícil una materia en que cada cosa tiene cientos de posibilidades en combinaciones llamados efectos. ¿Cómo los receptores determinan las relaciones y qué tienen que ver con la cantidad de receptores ocupados? No solo es la selectividad, no solo es la afinidad, sino también la cantidad de receptores ocupados. La cantidad de receptores ocupados está determinada siempre relacionada totalmente directamente con la concentración del fármaco en el órgano blanco. Si hay muy poquito fármaco, no habrá una, obviamente, gran cantidad de receptores ocupados. Y por lo tanto, le permite formar un número adecuado de estos llamados complejos fármacos receptores y producir una acción farmacológica. Esta acción farmacológica puede ser cuantal o puede ser gradual. Quiere decir, puede ser de respuesta del todo o nada o puede ser también de una respuesta que va subiendo poco a poco. Van ocupándose los receptores poco a poco y va aumentando la frecuencia cardíaca poco a poco. O directo, de pronto actúa el fármaco y produce taquicardia y produce 100 a 200 veces por minuto. En ese momento hablamos de acciones cuantales y en otros de acciones graduales. Cada fármaco tiene diferentes tipos de actuar en ese sentido. ¿Cuáles son estas características fisiológicas y fisicoquímicas que principalmente tienen los fármacos para ocupar el receptor? Determina la ocupación del receptor, su peso molecular. Si su peso es amplio, el receptor tiene que ser amplio. Si su peso es muy pequeño, el receptor también seguramente será muy pequeño. La configuración química que tiene el receptor y la carga eléctrica del receptor son los que determinan del fármaco, son los que determinan la posibilidad de ser ocupados o no ocupados los receptores. Por lo tanto, la ocupación de un receptor depende del peso molecular del fármaco, de la configuración química y también de la carga eléctrica del fármaco. ¿Qué tipos de acciones pueden producirse? Las acciones que hemos visto, los fármacos pueden ocupar los receptores que producen dos tipos de acciones. La estimulación de su acción agonista, llamado agonista, y la estimulación de los receptores que tienen que ver con la inhibición, porque estimulamos inhibiendo, estimulamos estimulando. Tengan cuidado con eso. Se estimula al agonista y se estimula produciendo inhibición también, pero también se puede inhibir al receptor. Cuando se inhibe al receptor, estamos hablando de antagonismo. Cuando se estimula al receptor, estamos hablando de agonista. Quiere decir, está aumentando su acción farmacológica y está inhibiendo. Si está inhibiendo, está actuando como antagonista. Y ciertos fármacos en un lugar son agonistas y en otro lugar son antagonistas. En un órgano producen agonismo y en otro órgano antagonismo. Imagínense la cantidad de posibilidades de poder actuar a través de la farmacología y la posibilidad de la cantidad de efectos que tenemos que conocerlos, porque si no estaríamos produciéndole más enfermedad al paciente que el paciente tenía cuando vino a nuestra consulta. La ocupación de un receptor por un antagonista farmacológico puede ser ocupación competitiva, no competitiva, reversible o irreversible. Ya entenderán que si tengo una estructura covalente, uniones covalentes, probablemente su acción más importante será irreversible. Si es muy débil, su acción será reversible. Bien. Los conceptos de agonista y antagonista. Agonista es la sustancia que se une al receptor, produciendo un estímulo del receptor que aumenta sus acciones y por lo tanto sus efectos, que es lo que vemos. Los antagonistas es la que se une al receptor no produciendo una interacción ni una acción farmacológica. Por lo tanto, se anulan las acciones del agonista que hubiera habido, que puede ser endógeno o exógeno, y produce el efecto farmacológico, que es lo que vemos.
Si le doy una sustancia que disminuye la frecuencia cardíaca, pues yo voy a ver como efecto farmacológico, lo voy a tocar en el pulso, lo voy a ver en el electrocardiograma y el efecto será bradicardia, por ejemplo, o disminución de 120 que tenía por minuto a 70, 60, 40, que será en el caso de 40 bradicardia. Existen también diferentes tipos de antagonistas. ¿A qué le llamamos diferentes tipos de antagonistas? A los llamados antagonistas competitivos y no competitivos. El no competitivo es la sustancia que tiene efectos farmacológicos antagónicos, pero que no ocupa el mismo receptor. Acabamos de expresar hace un momento alcohol y cafeína. El alcohol estimulante del sistema nervioso. Falso, el alcohol todos creemos que estimula por las barbaridades que se hacen en presencia del alcohol. Es depresor y como te deprime el cerebro, haces las barbaridades que puedes hacer en presencia del alcohol de acuerdo a los grados que se van tomando. Y la cafeína, todo café es estimulante. Si no quieres dormir, tómate cafeína porque te va a estimular la posibilidad a nivel cerebral y tú no vas a dormirte. A esto se llama antagonismo. Si yo por un lado, cómo despiertan las mamás a sus hijos que llegan a su casa después de una gran farrillada, los despiertan con cafecito o los despiertan a través de una ducha de agua totalmente fría y así sucesivamente. Cada familia tiene alguna idea respecto a este antagonismo no competitivo. El antagonismo competitivo son las sustancias que compiten por la ocupación de un receptor, no permitiendo que el otro lo ocupe. Al desplazarlo, al no poder ocupar ese receptor, no se produce la acción farmacológica y esta se manifiesta a través de los efectos, como venimos repitiendo reiteradamente todo el tiempo, acción y efecto. Efecto, lo que se ve, acción, la que se produce dentro de la célula o del organismo. Los diferentes tipos de antagonismo, antagonismos competitivos irreversibles, son las que ocupan en forma competitiva un receptor, pero que debido a los enlaces covalentes que tiene, no se separan. Y no se permite que haya una acción farmacológica hasta que se renuevan las moléculas receptoras, por ejemplo, en el caso de los organofosforados, en nuestro organismo. El rato que se renuevan, recién empieza a ver otra vez la función normalmente fisiológica de una sustancia endógena. El antagonismo competitivo reversible son las sustancias que ocupan en forma competitiva el receptor, pero lo desocupan fácilmente. Y por lo tanto se mantiene la acción farmacológica que está relacionada con los factores, por ejemplo, de depuración. Y hemos dicho en la farmacodinámica qué significa depuración, la salida, la biotransformación. Por ejemplo, lo que sucede muy típicamente con los beta bloqueadores de tipo adrenérgico. Ahora, toda acción farmacológica puede ser característicamente visualizada a través de las curvas de concentración-efecto. Cuando existe y vemos nosotros la curva, en ese caso tenemos muy claro de la interpretación gráfica de cómo va a ser la concentración del fármaco y el efecto que va a producir. Pero obviamente, si yo voy subiendo la concentración, va subiendo el efecto, pero no es indefinido. En algún momento la concentración llega a producir un efecto que se vuelve en meseta. Ya quiere decir que a mayor concentración no pasa nada. Esta curva me permite a mí visualizar el comportamiento del medicamento respecto a los agonistas del receptor. Por lo tanto, la concentración de un fármaco produce al principio un efecto directamente proporcional a la concentración, pero a medida que aumentamos la dosis, el efecto disminuye hasta no producirse más efecto, debido a que ya todos los receptores están ocupados. Pero estas mayores dosis son inútiles
y cuando yo me equivoco, le doy una dosis que no corresponde, demasiado alta, lo único que voy a producir no es mejor efecto ni mejor sanación, entre comillas, del paciente, sino lo que voy a producir es simplemente aumento de su toxicidad y en algún momento esta sea mortal. Es esta la representación típica de la curva dosis-efecto, donde nosotros podemos ver en un lado que van lo que corresponden a las dosis efectivas 50, a la mitad de la dosis estoy viendo cuánto está produciéndose, también el porcentaje de individuos que responden. Cuando el 50% de personas han respondido, tengo la dosis efectiva 50. A esto también se lo relaciona con algo que tiene que ver con la parte farmacológica. Esto quiere decir el índice terapéutico. El índice terapéutico no es más que la dosis total 50, tóxica 50, perdón, dividida en la dosis efectiva 50. Estas dosis en esta división me dan a mí el índice terapéutico. El índice terapéutico, por si acaso, también lo vamos a ver en el ámbito conceptual porque estamos tratando todo el tema, como estarán viendo, en base a conceptos, reverberando en muchas oportunidades. ¿Qué pasa con la respuesta de un agonista frente a las concentraciones elevadas de un antagonista? Puedo poner un fármaco que sea agonista y también puede haber un fármaco que sea antagonista. Y los dos de tipo competitivo. En ese momento, ¿qué es lo que pasa? En presencia de una concentración fija de un agonista, las concentraciones elevadas de un antagonista competitivo inhiben de forma progresiva la respuesta del agonista. Si yo le doy un estimulante, si le doy yo ahora un antagonista depresor, en ese momento el antagonista competitivo va a disminuir la acción del agonista, en general fisiológico endógeno de nuestro organismo. Las concentraciones elevadas de un antagonista tipo competitivo impiden producir una respuesta farmacológica o una respuesta fisiológica de tipo completo. Aquí está el fármaco A, que tiene a pequeña dosis, abajo está la concentración, por lo tanto, obviamente determinada por la dosis. El fármaco A tiene una respuesta farmacológica importante, igual que el C y el D. El fármaco B tiene una respuesta menor, pero el fármaco menor trabaja a una concentración también menor. Pero aunque aumentes a lo que quieras aumentar, el fármaco B no va a producir la misma respuesta farmacológica que el grupo A y C, mientras que los otros van a necesitar mayores cantidades de dosis. O como verán en la curva D está expresando que en algún momento comienza abajo la curva y termina arriba. Y la acción, como verán ustedes, es casi vertical, quiere decir, a muy poca diferencia de fármaco, concentración, va a haber mayor acción farmacológica, pero rápidamente se estará produciendo la meseta. Las acciones farmacológicas implican el antagonismo, tiene implicaciones sobre el uso de un antagonismo farmacológico competitivo y un antagonismo farmacológico no competitivo. El grado de inhibición que produce un antagonista depende de la concentración del antagonista no unido. Y por lo tanto, a dosis fija de un antagonista competitivo se tiene amplias variaciones terapéuticas, por lo que se debe ajustar siempre la dosis en forma individual. Otra vez, no existen enfermedades, sino enfermos. Cada uno debe ser tratado en forma individual si se va a tratar terapéuticamente hablando con un fármaco a un paciente A. La misma dosis a un paciente B puede ser de acción de resultado-efecto totalmente diferente. Las concentraciones del agonista, debido a que existen receptores endógenos, nosotros somos puras sustancias químicas, obviamente,
que compiten por la unión de los receptores, puede variar de acuerdo a los diferentes estados fisiopatológicos. Si yo estoy con fiebre, no es lo mismo que si no estoy con fiebre, la acción de un fármaco, lo que influye obviamente totalmente en la respuesta terapéutica. Si le doy un antipirético al que no tiene fiebre, no es que le va a disminuir su temperatura corporal, obviamente. Los antagonistas competitivos irreversibles, debido a su afinidad y formación de enlaces covalentes, antagonistas competitivos irreversibles, igual enlaces covalentes, tienen una duración de acción independiente de la velocidad de depuración y dependiente de la renovación de las moléculas receptoras. Entonces está muy claro que la velocidad de depuración es independiente de la velocidad de depuración, es independiente para la duración, mientras que dependiente de la renovación cuando hablamos de antagonistas competitivos irreversibles que son con enlaces covalentes. Acá están las curvas, van demostrando a la consecuencia del antagonista, del agonista y los actos del agonista a nivel endógeno y se van produciendo las diferentes curvas. En ausencia de antagonista o en desplazamiento que produce el antagonista o las concentraciones cada vez más altas, van habiendo diferentes tipos de curvas con características especiales. Estos temas, particularmente de la explicación clara de las curvas y demás, es un acto que debería y que se hace, de hecho, en las prácticas. Agonistas parciales, agonistas totales y antagonistas competitivos puros. Son diferentes tipos claramente determinados de conceptos. Los agonistas parciales, aunque modifican la conformación del receptor, no lo activan totalmente y producen una respuesta menor a la respuesta máxima. Esto no se debe a una menor o mayor afinidad por los receptores, ni a una ocupación parcial de los receptores, sino a que tienen una eficacia disminuida. Otro concepto. Un fármaco también tiene que ver con su eficacia. Se le llama agonista parcial a aquel agonista que tiene obviamente una respuesta menor, que no tiene que ver con la afinidad ni con la ocupación parcial y por lo tanto tiene que ver con su eficacia disminuida. Es como cuando doy un golpe boxeador, unos golpean, le golpean en la quijada del individuo, pero si es el Mike Tyson el que le golpea, la eficacia de su golpe es knockout seguro, que no es lo mismo que si probablemente sea un boxeador de los novatos. Va a golpear varias veces en su quijada, pero no va a ser tan eficaz como va a ser eficiente. En este caso, no va a ser como es el Mike Tyson cuando golpea. Por lo tanto, los fármacos tienen diferentes acciones farmacológicas en sus resultados, en sus curvas, de acuerdo a su eficacia. Farmacológicamente, quienes se parecen a los agonistas parciales, parecería que estás utilizando un antagonista competitivo, pero no es cierto. No está yendo a ocupar el lugar del receptor competitivamente, sino su eficacia está disminuida. Los antagonistas, los agonistas parciales totales, son los que producen una respuesta máxima al ocupar todos los receptores y cambiar obviamente la conformación del receptor, iniciando la acción farmacológica. Entonces, agonistas parciales se parecen a los antagonistas competitivos y agonistas totales que van a ser los que producen y tienen una eficacia máxima. Por lo tanto, es una respuesta máxima. Los agonistas parciales y los agonistas totales y los antagonistas puros tienen obviamente diferentes conceptos que son los que estamos viendo. Antagonista competitivo puro. Habíamos visto simplemente antagonistas competitivos. Los antagonistas puros impiden que los agonistas ocupen el receptor para producir una respuesta farmacológica que a la vez no cambia la estructura del receptor,
no se cambia la estructura del receptor, no actúan con el receptor y no lo activan. Este antagonista competitivo inhibe en forma progresiva la respuesta del agonista hasta que, de acuerdo a la dosis, evitan, por lo tanto, que aparezca su respuesta o al revés, que desaparezca su respuesta cuando hablamos de competitivos. Como verán, cada vez que avanzamos un nuevo objetivo, la materia se va complicando, los conceptos se van complicando y si no los tienes claros, si no lo has estudiado a profundidad, es obvio que será muy difícil la combinación de una pregunta de un examen para ser respondida muy fácilmente como 2 más 2 es 4. En farmacología, 2 más 2 no siempre es 4 porque depende de si eres agonista, antagonista, puro, competitivo, no competitivo y así sucesivamente. Bien, para entender también esto de los antagonistas, también tenemos que entender los diferentes momentos de la acción farmacológica. Habíamos dicho el término acoplamiento, que en conjunto les había explicado que se llamaba biofase. Pero, ¿qué es específicamente el acoplamiento? Es el proceso de transducción entre la ocupación de los receptores y la respuesta del fármaco. Su eficacia está determinada por el ambiente iónico, por los componentes celulares y obviamente por las características físico-químicas del receptor. Mientras que eficacia es la relación entre la ocupación de los sitios de los receptores y la respuesta farmacológica. Esta eficacia se refiere a la variación entre la capacidad de producir una respuesta máxima o acción farmacológica o anularla, y está condicionada por la capacidad que tiene en acoplarse el fármaco, el medicamento al receptor. Y la sensibilidad es la que se refiere a la capacidad del receptor. La eficacia es del fármaco. La sensibilidad es del receptor. Esta sensibilidad es la capacidad del receptor a producir una respuesta farmacológica. Con muy poquita dosis produzca una gran respuesta. Quiere decir que el receptor es muy sensible al fármaco y con una menor estimulación puedo yo producir también una mayor respuesta. Depende de la sensibilidad, si soy muy sensible o no soy muy sensible. Receptores no ocupados. Para complicar la situación, además de eso, receptores no ocupados, pero que sí tienen una acción farmacológica, un efecto importante a veces sobre el organismo, pero estos receptores no ocupados son los receptores que le llamamos de reserva. Se presume que existen los receptores no ocupados cuando la concentración menor de un agonista origina la ocupación completa de los receptores y produce una respuesta farmacológica máxima. Y también sirve para explicar el concepto de concentración, afinidad, eficacia y sensibilidad. Si un fármaco a menor concentración, porque tiene mayor afinidad, porque tiene mayor eficacia y el receptor es más sensible, quiere decir que no necesita ocupar todos los receptores. Por eso hay receptores no ocupados y a pesar de haber receptores no ocupados, existe la respuesta farmacológica máxima. Ese es el concepto de receptor no ocupado. También existe un antagonismo, como ya hemos dicho, farmacológico y un fisiológicamente, pero en este caso estamos utilizando un fármaco, y también existe un antagonismo llamado químico. El antagonismo farmacológico es cuando se produce la anulación de una respuesta por la ocupación de receptores, ¿sí? Anulando la acción farmacológica del otro fármaco. Quiere decir, no es que estamos ocupando los mismos receptores, sino dos receptores totalmente. Por ejemplo, la acetilcolina y los organofosforados.
Y este antagonismo farmacológico puede ser no competitivo, pero también puede ser competitivo. Y cuando hablamos de competitivo, estamos hablando de la competencia por la ocupación de los receptores. A la vez, el antagonismo farmacológico puede ser reversible o irreversible. Y en el caso de los organofosforados, hay organofosforados de acciones irreversibles y hay organofosforados, algunos de acciones que parecen ser reversibles, pero en la realidad es la renovación que existen de los receptores la que le vuelve a dar la acción farmacológica endógena. Esta capacidad de unión obviamente tiene que ver siempre con el receptor. El antagonista fisiológico es cuando se produce la anulación de las respuestas farmacológicas por efectos farmacológicos opuestos, pero no tiene nada que ver con la ocupación de receptores similares. Generalmente son vías regulatorias endógenas. Por ejemplo, la adrenalina, que es un estimulante endógeno, y los sedantes exógeno, que es lo que yo le doy. A mayor cantidad de excitación, adrenalina, el efecto farmacológico de los sedantes también será menor. Por eso es que cada uno de nosotros responde fisiológicamente en forma diferente a cada uno de los medicamentos o los fármacos. Entonces, antagonismo fisiológico es lo que mi cuerpo reacciona frente y compensa, antagoniza su efecto al que le estoy poniendo, que puede ser, es de hecho un fármaco. En el caso de farmacológico, son dos sustancias que compiten. En el caso del fisiológico, una es nuestra y otra es la externa. Antagonismo químico es cuando se inactiva la respuesta por la ocupación competitiva que tienen los receptores. Perdón, no por la ocupación competitiva, por eso es antagonismo químico. Competitiva de los receptores, sino por la inactivación química entre las diferentes sustancias al crearse un compuesto inerte. Por ejemplo, el antiácido, entra el ácido clorhídrico con el calcio, con el magnesio y demás, se va a producir una sal, se consume el ácido y por lo tanto va a haber un trabajo bioquímico, un trabajo químico. A esto le llamamos antagonismo químico. Y por lo tanto, no se produce acción farmacológica, pero sí se ve efecto. Una demostración de que puede no haber acción de un receptor, pero sí hay un efecto farmacológico. Los antídotos son sustancias o fármacos que actúan para revertir el efecto tóxico, como antagonistas, ya sean fisiológicos o antagonistas químicos. En general, son utilizados para revertir la acción, en general, de venenos minerales, plomo, por ejemplo, o otras sustancias, o venenos de los animales, las víboras, los sapos, las plantas y así sucesivamente. Expresará el concepto de clasificación farmacológica de acuerdo a los receptores. Existen acciones farmacológicas que se producen debido a ocupaciones selectivas de los receptores y de la estructura química de los antagonistas y de los antagonistas. Puedo ocupar en forma selectiva, sea de los agonistas o de los antagonistas. Por lo tanto, los que tienen la misma estructura química de base se los puede agrupar, clasificar de acuerdo a su acción farmacológica y están expresadas de acuerdo a la ocupación de cierto tipo de receptores. Por ejemplo, los estimulantes beta 1, los bloqueantes beta 1. Por lo tanto, en un caso serán estimulantes y en otro caso podrán ser bloqueantes. Puedo hacer, por lo tanto, también en ese caso, si le pongo un beta 1 estimulante y un beta 1 bloqueante, en ese momento estaré contraponiendo o estimulando, agonizando las acciones farmacológicas. La relación entre dosis y respuesta clínica, de acuerdo a la potencia del fármaco y a su eficacia máxima, se puede producir diferentes tipos de curvas de respuesta clínica de acuerdo a la dosis utilizada en cada usuario. Por lo tanto, volvemos a repetir, no existen enfermedades, sino enfermos. El paciente reacciona, cada uno tiene su misma característica de reacción. El fármaco es potente cuando produce eficacia máxima.
y se pueden producir diferentes tipos de curvas de acuerdo a cada uno de los usuarios o pacientes. Para una respuesta terapéutica adecuada, ya no estamos hablando de máxima, mínima, agonizada o antagonizada, sino la adecuada, la del paciente en particular, se debe tomar en cuenta la interacción con los receptores, la interacción con el fármaco, la variación en su sensibilidad, en su potencia, en su eficacia máxima. Por lo tanto, se verá que un fármaco tiene demasiadas variables para saber cómo exactamente va a producir su acción y su efecto en un paciente X. En general, las curvas nos muestran la acción en poblaciones, pero los pacientes son parte de una población, pero no sabemos en la curva en qué parte de la población están, en los que actúan con gran afinidad, que tienen alta sensibilidad, potencia y así sucesivamente. Cada paciente reacciona en forma particular a la acción de un fármaco. Potencia farmacológica, ¿cuál será, por lo tanto, su concepto? Es la característica del fármaco, cuanto a menor dosis, por lo tanto, menor ocupación de receptores, produce una mayor acción farmacológica. Y está determinada por la afinidad con el receptor y demostrada por su ubicación en la curva, en el eje de las abscisas, y es relativamente influenciada por la vía de administración, por la capacidad de absorción, por su distribución, por su depuración a nivel de sangre o a nivel del sitio de acción, por toda la farmacocinética. Y está relacionada para ser visualizada en las curvas con lo que se llama la dosis efectiva 50. A la vez, la potencia farmacológica que tiene eficacia máxima es la capacidad, la eficacia máxima es la capacidad de producir una respuesta máxima que se puede alcanzar con dosis que son acumulativas y que están determinadas por las características del receptor, pero limitadas por los efectos tóxicos. El momento en que aparece un efecto tóxico, ya estamos diciendo que no solo existe la eficacia máxima, sino que estamos pasando también a el efecto tóxico del fármaco. O sea, la eficacia máxima es hasta donde podemos llegar en los efectos y acciones farmacológicas y no hayan aparecido los efectos tóxicos. ¿Cómo se pueden caracterizar en las representaciones gráficas la relación del efecto de un fármaco en función de la dosis y concentración? Pues las curvas están hechas y pueden haber escalas lineales o escalas aritméticas, tomando en cuenta la forma hipérbola rectangular que tiene toda curva de representación cuando nosotros estamos hablando de las características de un fármaco a nivel de dosis-concentración. Las curvas de dosis-respuesta en general se diagraman en unas escalas llamadas semilogarítmicas, relacionando la respuesta en función logarítmica de la dosis y la concentración del fármaco, o sea, efecto, respuesta del fármaco, lo que produce una sigmoidea itálica. Todas las curvas que hemos visto anteriores tienen una forma de una S y a esta se le llama curva sigmoidea itálica. ¿Cómo se puede relacionar, obviamente, la dosis con las respuestas llamadas cuantales? Las respuestas cuantales explican e implican la aparición de una respuesta del todo o nada. Recuerdan ustedes que hemos visto una curva que tiene la S itálica, pero totalmente parada, y otra que era totalmente echada. A esto tiene que ver con las llamadas respuestas cuantales, por lo que para ser graficadas se toma en cuenta el porcentaje de la población a la que produce el efecto y tiene generalmente una forma hiperbólica. En pacientes a los que se les da iguales dosis y se tiene que ver las respuestas graduales, se van a dar en forma distinta y estas responden a una respuesta porcentual.
un número de pacientes porcentual reacciona muy rápidamente a la dosis y otro a otra dosis y necesitamos mayores dosis. Por lo tanto, a diferentes dosis de un mismo fármaco, las poblaciones responden diferentes. A esta respuesta le llamamos respuesta porcentual y está graficada gracias a la curva de Gauss. Ustedes saben que es como una campana. Esta curva de Gauss está diciendo, hay poquitos pacientes que reaccionan a pequeñas dosis y muchos pacientes que reaccionan a grandes dosis, pero también empiezan a aparecer los efectos tóxicos y por más que sigamos aumentando la dosis, no va a producirse mayor aumento del efecto farmacológico y más bien pueden aparecer los efectos tóxicos. También hemos visto en las curvas dependiente normal, no es que sea dependiente, sino la pendiente es la normal, la S itálica con una inclinación de una curva logarítmica y tiene una dosificación más difícil, pero sí son más seguras. Las dependientes pronunciadas son aquellas que producen una respuesta farmacológica y que se hace por sumatoria de los efectos y cuando aparece solo es cuando aparece es cuando solo ha ocupado los receptores en su mayoría. Esto es más fácil de dosificar el fármaco, pero es una sustancia, un fármaco, un medicamento, una droga más insegura. Aquí están y así se demuestra la intensidad, la pendiente, la potencia, gráficamente hablando, y el lugar, la posición del efecto máximo cuando hablamos de la curva. Cuando se llega a la dosis de eficacia media, cuando el 50% de la población tiene el efecto terapéutico deseado, dosis tóxica media, cuando el 50% tiene el efecto tóxico, y a la dosis letal media, obviamente que no se hace en seres humanos, cuando se muere una población de animales por los efectos tóxicos. En la mitad, el 50%, los efectos tóxicos aparecen. La variación en la sensibilidad está influenciada por la velocidad de absorción, distribución, biotransformación, toda la farmacocinótica y puede predecirse de acuerdo a la edad, el sexo, el peso, las alteraciones patológicas y pueden también alterar la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, son alteraciones patológicas que producen alteración de la concentración del fármaco que puede ocupar los receptores. La variación en la concentración de los grupos endógenos. Si yo estoy asustado, tengo mayor liberación de ciertos grupos y el fármaco actuará menos si yo lo estoy estimulando por un lado a mi organismo. El fármaco puede ser agonizado o antagonizado por mis propios productos endógenos dentro de nuestro organismo. Existe también alteración del número y función de los receptores y cuando altera la función o cambia el número, también producen alteraciones, las hormonas, por ejemplo, en forma normal o en forma patológica producen alteraciones de las respuestas. Cambios en los componentes de las respuestas digitales a un receptor y esto se produce por alteraciones patológicas que sí no modifican en algún caso los receptores, sí se modifican en general la acción de algunos fármacos. Explicará para qué sirven los mecanismos farmacodinámicos de señalización, o otro nuevo concepto, una nueva estructura, sirven para explicar los procesos moleculares que transforman las señales extracelulares en mensajes intracelulares, extracelulares en mensajes intracelulares, y por lo tanto controlan las diferentes funciones de la célula. Puede ser que actúan a través del aparato de Golgi, a través de las mitocondrias, a través de la membrana, a través del núcleo, dependiendo, pero son aquellas que se controlan. A estos mecanismos, fundamental para entender la farmacodinámica, se le llaman mecanismos de señalización. La señalización también puede ser hecha a nivel de la transmembrana, puede ser hecha las señalizaciones. Existen familias específicas de receptores que hacen en la superficie de la célula, en el interior de la célula, en las enzimas que lo componen y generan y amplifican y coordinan
y terminan las señales por medio de receptores mensajeros químicos secundarios en el citoplasma. Y nos quedamos en este momento aquí terminando con los 4 mecanismos de señalización que existen. Receptores intracelulares que están regulados por las expresiones genéticas, por lo tanto, diferentes formas a respuesta de los corticoides. Enzimas transmembranas reguladas por ligandos, respuesta, por ejemplo, de la insulina. Canales de señalización con compuertas ligando, por ejemplo, la acetilcolina. Y proteínas G y mensajeros secundarios que tienen que ver con el AMP cíclico. Estos son los mecanismos de señalización que existen y los vamos a ver a posteriori. Aquí quedamos, son las 8 en punto y por lo tanto dejamos para terminar farmacodinamia 1 en una parte de la clase de mañana y luego vamos a hacer farmacodinamia 2 y luego vamos a llegar al día miércoles a terminar farmacodinamia 2 y tratar de responder a través de la presentación de un mapa conceptual de resumen. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que ustedes tuvieran. Muy bien, son las 8:01 y estamos terminando nuestra clase de farmacología del día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias y nos vemos mañana a tempranas horas. Hasta luego. Buenos días nuevamente. Recording stopped.